¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches ya prácticamente y les saluda Gustavo Rodríguez y me da mucho gusto darles la bienvenida como cada semana aquí a Voces en Red de Ciudadanos en Red. Esta tarde estaremos conversando con además de ser un muy buen amigo, un periodista, un luchador, ahora activista social a favor de la democracia. Y me refiero a Amado Avendaño, quien ya ha fungido en los últimos meses como vocero del Frente Cívico Nacional. Está una de las organizaciones que participó muy activamente en la construcción del Frente Amplio por México. Y pues seguramente usted ya lo conoce, lo ha visto por ahí en sus transmisiones, en sus plataformas, en otros lugares. Amado Avendaño es una figura destacada, sin duda, en el ámbito del periodismo, de la política, de la sociedad civil organizada, en su compromiso con la construcción de una democracia participativa y el fortalecimiento de los valores cívicos. Y pues la idea de platicar, Amado, buenas noches, bienvenido. La idea de platicar contigo es conocer cuál es el presente, el futuro del Frente Amplio por México, más allá de las elecciones o de la selección de la responsable de su construcción. Y con esto empezaría preguntándote, Amado, desde tu óptica, ¿continuará esta alianza de los partidos que conforman el Frente Amplio por México y la sociedad en otros puestos de elección popular? ¿Cuáles serían las metas y objetivos a corto y mediano plazo? Amado, buenas noches. Querido Gus, qué gusto, siempre me da mucho gusto saludarte, A ¿no? mí también. Ahora en este espacio, pero me da mucho gusto que me invites. Y fíjate que esto que tú estás planteando es una de las reflexiones que hemos tenido no solo en el Frente Cívico Nacional, sino en la iniciativa Unidos, en donde vemos 6 organizaciones y en donde yo soy representante ante esta iniciativa. Y justamente es eso, es decir, hubo como mucho esfuerzo, sobre todo el último año, en las movilizaciones, en la planeación, en horas y horas de reuniones, no solo entre nosotros, sino con diversos actores políticos, en diversas organizaciones. Hubo mucho esfuerzo físico e intelectual para lograr que tuviésemos la oportunidad de construir una metodología y llegar a un escenario en el que a quien nosotros eligiésemos como nuestro liderazgo fuese representativo y legitimado. Y creo que esto se logró. Creo que le pusimos demasiado entusiasmo o el suficiente o el necesario a este proceso y finalmente se logró. O sea, la historia sí la cambiamos desde la sociedad civil y no me refiero nomás a las organizaciones, sino a toda la gente que participó y toda la gente que habló de un lado, de otro. Creo que el cauce de ese río que parecía destinado hacia un lado, lo logramos mover, que esa es una cosa que no se lo puede adjudicar una sola persona, una sola organización, sino entre todos lo hicimos porque creímos en ese, llegamos a ese consenso sin necesariamente juntarnos, pero sí teníamos esa idea. Y entonces ahora lo que sigue en este impasse, una vez de haber concluido esa meta que fue para muchos de nosotros bastante exitosa, lo que sigue es la construcción de lo que queremos ya formalmente para el 24. Hoy por hoy, Xóchitl Gálvez no es candidata ni precandidata, es simplemente quien va a encabezar o quien encabeza este Frente Amplio por México, un frente partidista en donde estamos incluidos los ciudadanos, pero de que este modelo se vaya a replicar a nivel local, a mí me parecería que si ya probó su éxito a nivel nacional, debería hacerse en lo local y de manera gradual. La propuesta que nosotros hacemos desde el Frente Cívico es hacerlo de manera gradual. Empecemos con las 9 gubernaturas que están en juego, pero ese es un asunto que se tiene que decidir en lo local. Yo creo que una de las cosas que debemos ir pensando en este país es quitarnos un poco el chilangocentrismo. Es decir,
que en lo local se decida qué es lo que se tiene que hacer. Es decir, para conseguir a las 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, quizá la primera en donde hay que ponerle el ojo es en la Ciudad de México. Y ante la falta de acuerdos en una primera instancia, en las legítimas aspiraciones que hay de varios personajes relevantes en la Ciudad de México y ante la incertidumbre de cómo puede hacerse, pues, ¿por qué no repetir el método? El Ujú, método te va a legitimar. Si hay claro. alguien incluso que lleva una ventaja considerable, si lo sometes a un método, lo mides y lo legitimas. ¿Por qué no entrarle a lo mismo? Me parece que sería un buen paso, pero que se tiene que decidir en las instancias locales. Y después de pasar de esas 9 gubernaturas, vayamos a hacer lo mismo con las senadurías y luego con las diputaciones, o al parejo con las diputaciones locales, las federales y las locales que estén en juego, e incluso en las presidencias municipales. No estoy proponiendo que sea elecciones y elecciones y elecciones, y procesos internos, unos sobre otros, porque se supone que a lo que aspiramos nosotros es que se legisle después de este ejercicio, haya oportunidad de legislar para que haya algo como lo que existe en Argentina, que son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, en donde en un Ujú. solo día todos los partidos escogen a todos sus aspirantes a las candidaturas a cargos de elección popular. Y entonces, eso es lo más sano que puede haber, ¿no? Este Ujú. proceso se nos va a dificultar porque, pues, son 1,700, y cacho, Puestos de elección popular. presidencias municipales nada Ah, más, bueno, presidencias municipales, sí. 300 diputaciones, Federal, federales, no sé cuántas son sí, las sí, locales. sí. Entonces, sí se te abre, o sea, pero cuando menos, digamos que en las gubernaturas me parece que sí podrían entrar a ese proceso. Quizá los demás cargos no nos dé para estar haciendo estos procesos uno por uno, a menos que se decida en lo local, pero creo que esa es la extensión que sigue, quitarnos un poquito el chilangocentrismo, decir, bueno, los comités organizadores que quedaron vigentes ahí y que hicieron un gran trabajo previo al proceso que pretendía culminar el 3 de septiembre, pues tendrían que organizarse, es decir, nosotros sí queremos hacerlo, ¿no? Cuando menos en estas 9 entidades deberían decir, oigan, ¿por qué no le seguimos? Pero eso es una decisión que se tiene que tomar en lo local, digo yo. Déjame detener en un dato que revisábamos aquí en Ciudadanos en Red la semana pasada, Sí, Amado. El contraste tan grande, y esta es una opinión muy personal, el contraste tan grande que hubo entre un proceso y otro, y me refiero al proceso de selección dentro del Frente Amplio por México y al proceso de selección de las llamadas corcholatas. Mientras por un lado, aunque hubo críticas de que el proceso no se concluyó, y sigo emitiendo una opinión a título personal, no se concluyó porque ya no era necesario, pero en el Frente Amplio por México hubo más de 2 millones de personas que decidieron registrarse de manera voluntaria, cumplieron con ese compromiso, si me permites decirlo, de meterse al portal del frente, de meter sus datos, de tomarse la foto, de subir su credencial de lector, en algunos casos, la gran mayoría, manifestar su simpatía por uno u otro u otra de los aspirantes. Es decir, hablo, insisto, y en términos cerrados, de más de 2 millones de personas que participaron. Y por el otro lado, sabemos que en el proceso interno de Morena, pues las encuestas tomaron una muestra representativa de 12,500 personas. Esto yo tengo una opinión, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Qué mensaje nos manda a los ciudadanos, Amaro? mira, una de las cosas que debe quedar muy clara es que ocurrieron 2 cosas al mismo tiempo. Yo siempre dije, en público que muy probablemente esa futura candidatura la teníamos en la punta de nuestra nariz y no la habíamos visto,
porque no es como que nadie conociera a Xóchitl, ¿verdad? Claro. Hemos visto, y consciente o inconscientemente muchas personas la descartaban porque decían es que ella va por la Ciudad de México. Yo hablé muchas veces con Xóchitl, no muchas, pero algunas veces con Xóchitl, y yo sí fui de los que de esos que dice que, como me estuvieron jodiendo, yo soy uno de esos que le estuve jode y jode con que se Pero subiera. utiliza la palabra que utilizaría ella. Sí, de que se subiera a la presidencia. Le dije, mídete, le vas a dar sabor al caldo. Se lo dije la última vez cuando nos fuimos a volantear ahí a Avenida El Conscripto en favor de Alejandra del Moral. Ahí me la encontré y ahí platicamos, ¿no? Entonces yo, al final de nuestra plática le dije, mira, así como tal cual, como te lo voy a decir, se lo dije a ella. Le dije, mira, yo te diría que te subas. Pero no te preocupes, le dije, a donde sea que vayas, nos vamos a romper la madre contigo, así de plano se lo dije, ¿no? Y, y creo que hubieron, no solo la mía, muchas voces que le deben haber dicho lo mismo, ¿no? Yo lo que quería ver es que se rompiera ese ostión en el que hubiese la posibilidad de conjuntar dos cosas. Sin esa brecha que nosotros abrimos, proponiendo un método, empujando un método, y eso lo tenemos que decir muy claramente, y además lo saben los propios partidos políticos, en contra de la voluntad de ellos originalmente, porque no sé si te acuerdas el ruido que hicimos de que íbamos a hacer las elecciones primarias por nuestro lado, si ellos no querían que nosotros las hacíamos por nuestro lado, y que ahí luego cuando llegáramos les íbamos a presentar nuestro candidato que sacáramos de nuestras propias primarias, y ahí fue cuando accedieron y dijeron, vamos a hacerlas en conjunto, vamos a hacer un proceso conjunto. Cuando se abre esa posibilidad es cuando Xóchitl tiene la coyuntura, porque fue justamente, nosotros empujamos el método y publicamos aquella foto que justamente yo tomé en las oficinas de ahora de Emilio Álvarez y Casa, donde nos juntamos con ese primer comité electoral ciudadano. Yo la tomé el 8 de junio y el 9 de junio se publicó en el Reforma, que decían, va la oposición con su, por sus propias primarias. Y lo de Xóchitl es el lunes siguiente, el 12. Entonces, como que las cosas se corrieron en paralelo, y entonces cuando Xóchitl ve que hay esa rendija en donde sí puede entrar y donde hay posibilidades, dice, me lanzo, va, le entro. Y yo tuve la oportunidad de platicar en esos días con ella y me decía, es que no sé si me va a alcanzar con firmas, porque yo, ¿de dónde saco firmas? Y yo le dije, no te preocupes, van a jalar, van a ver. Yo digo que sí van a haber firmas, ¿no? Y le dije, pues no tienes por qué comprar una sola. Si tanta gente te jodió con que le entraras, pues ahora que te respondan, ¿no? Incluido yo. Entonces, eso fue lo que sucedió, esas coyunturas históricas que se dan, y creo que eso no pasó allá enfrente. Allá enfrente todo estaba decidido no de hace 3 meses, desde hace 5 años. O sea, eso ya estaba decidido desde siempre. Lo único que hicieron fue, pues, ponerle un disfraz y obviamente, pues, híjole, nadie sabía. ¡Guau! Sacan la tarjeta. ¡Es Claudia! ¡Guau! Nadie se lo esperaba. No chingues, o sea, la simulación es evidente, es evidente. Y de este lado, el fenómeno Xóchitl fue evidente, ¿por qué? Pues porque el asunto es que lo que yo digo es que no es que este gobierno y que el presidente y que Claudia le tengan miedo a Xóchitl, le tienen miedo a lo que representa Xóchitl, a este fenómeno social que despertó en torno a ella. Y entonces no es el personaje necesariamente. Claro que ella ha puesto mucho de su parte, pero es esta ola que se desató, esta representatividad que hoy tiene ella. Y me parece que eso es la gran diferencia que hay, una imposición de un lado frente a esta voluntad manifiesta, espontánea, de al menos 2.297.000 personas que decidieron participar en este proceso, ¿no?
Amado, hubo una movilización o varias movilizaciones previas al proceso de construcción del Frente Amplio por México. Hablo de la defensa del INE, de la defensa del Poder Judicial, de la Suprema Corte. Es decir, la gente empezó a salir a la calle. No sé si a despertar, porque desde mi opinión el despertar ciudadano todavía nos falta. Estamos todavía un poco adormilados, algunos tratando de entender qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, sí ha habido, por supuesto, una movilización que desencadenó finalmente, bueno, y no quisiera utilizar la palabra finalmente porque todavía decía falta, pero desencadenó en un proceso en el que la que menos se pensaba fue la que resultó seleccionada para encabezar este proceso del Frente Amplio por México en un método que tuvo sus asegúnes, pero que finalmente validó esta respuesta ciudadana, esta movilización y este proceso del despertar, Amado. Sí, mira, tuvo sus errores, pero fueron sus errores técnicos, ¿Sí? no de legitimidad, no tuvo Exacto. errores de legitimidad. Este, habían quejas de que no funcionaba la plataforma, de que por qué no o sea, estas cosas de ir armando un proceso de la nada para que sucediera. Y claro está, este dejo de pues no sé, el hecho de no haber llegado al 3 de septiembre también como que nos hizo falta ese último jalón, que no desmerece de ninguna manera la legitimidad de la nominación de Xóchitl, pero que hubiéramos querido llegar, ¿no? Siempre las certezas son mejores. Sin embargo, yo creo que tenemos que pasar del proceso de participación ciudadana al de organización, porque participar es ir un día y llenar el Zócalo, eso es participar, pero organización significa de cómo vas a operar desde la ciudadanía un proceso electoral extremadamente complejo en el que vas a tener propiamente una elección de Estado como las que teníamos en los años 80, ¿no? Una elección en la que todo el aparato del Estado, y aquí incluido el presupuesto, los gobernadores, los servidores de la nación, los programas sociales, el crimen organizado, todo va a operar en función de la candidata oficial. Lo único que puede detener eso y lo único que puede generar un contrapeso real es la participación ciudadana masiva, como ocurrió en la Ciudad de México en el 2021, que nadie lo esperaba así, y que nosotros somos como ciudadanos los responsables de que otras personas se involucren en estos procesos, ¿no? Que asumamos la responsabilidad de ser ciudadanos, porque eso implica eso, una responsabilidad, asumir un compromiso de hacer cosas, obviamente, sin nada más a cambio que el hecho de que tu país mejore, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave de todo, entender que sin participación ciudadana, entre más participación ciudadana, más democracia y más representatividad hay. Lo que sí creo es que está sembrada esa semilla después de lo que ha pasado, al menos en el último año. Amado, nos guste o no, los dueños de las franquicias siguen siendo los partidos políticos. ¿Correcto? Hay, a partir de este nuevo contexto, una mayor oportunidad dentro de los partidos políticos para que sean los mejores perfiles, independientemente de sus militancias, quienes se propongan para ocupar los cargos de elección popular. Lamentablemente creo que no, porque los partidos políticos siguen pensando en sus cuotas. Está en su naturaleza. Yo me pongo en los zapatos de alguien que ha estado toda la vida haciendo trabajo político y ya le toca, y de pronto traes tú a alguien de la sociedad civil, de la ciudadanía, o un liderazgo de alguna causa, y le dices al que ya le tocaba y al que ha trabajado y al que le ha invertido, hazte para allá porque ahora le toca a alguien de la ciudadanía, híjole,
eso va a estar bien complicado, ¿eh? No lo van a entender tan fácil, aun cuando les garanticen el hecho de que a los partidos políticos que entre más ciudadanía, más votos, los compromisos políticos que ellos generan, y tú sabes muy bien porque conoces muy bien el ambiente político, es muy complicado. Tampoco hubieran querido lo que nosotros propusimos desde el principio, desde el 7 de marzo del 2022, que nos reunimos por primera vez con un presidente de partido, nos dijeron que no. Hasta los primeros días de junio de este año nos seguían diciendo que no. Entonces fue muy difícil abrir esa opción. Y eso, como te decía hace rato, va a depender más de lo que decidan los ciudadanos en lo local. Yo no dudo que en algún momento los partidos políticos vean también como parte de su estrategia política que será indispensable, que será provechoso para ellos incluir algunos liderazgos sociales de causas ciudadanas, pero no estarán o difícilmente estarán condicionados por el hecho de que las organizaciones de la sociedad civil les digan, oye, pues a mí me gustaría que me incluyeras a una madre buscadora, a una ambientalista, a jóvenes, a los quienes defendían a los niños con cáncer, o a estas causas que tanto nos han dolido. No, entiendo que no lo entienden, pues, que tienen una dinámica distinta y que la dinámica interna que ellos tienen no es muy comprensible para nosotros o sea, ellos no nos entienden a nosotros a veces y nosotros no les entendemos a ellos tampoco. Tienen una dinámica que nosotros no conocemos, no estamos habituados a ella y ellos también a la nuestra. El gran reto es que nos entendamos unos y otros. Ese es el gran reto, pero lo van a tener que impulsar cada uno en lo local, porque nosotros como organizaciones, al menos aquí a nivel central, a lo que nos vamos a dedicar es a promover el voto, a que la gente renueve su credencial de elector, a generar procesos de participación ciudadana para que se consolide el gobierno de coalición, el programa de gobierno, pero ya el asunto de lo local tiene que verse en lo local, digo yo. Amado, pues se nos ha acabado el tiempo, pero no quisiera despedirte sin que antes me ayudes a hacer para nuestra audiencia una reflexión final tuya y sobre todo a decirnos o invitarnos qué podemos o qué debemos hacer como ciudadanos a favor de nuestra democracia y la defensa de nuestros derechos. Mira, en primera instancia, lo que me han preguntado mucho a mí es, ¿qué haces como ciudadano? Mira, desde la ciudadanía decir, es que nosotros no sabemos cómo organizarnos. Claro que sí sabes, has organizado las fiestas de tus hijos, has organizado graduaciones, has organizado un montón de cosas en casa, en la familia, en el lugar en donde vives, con la gente de tu cuadra, si vives en un edificio, si vives pues en una privada o en una cuadra, siempre te organizas para algo. Estos primeros núcleos de organización son fundamentales para este asunto de preservar la democracia, porque me gusta mucho una frase que dice Emilio Álvarez y Casa, que puedes perder en una democracia puedes perder una elección, pero no puedes perder no puedes perder a la democracia en una elección. Puedes perder en una elección, sí puedes perder, pero no la democracia. Y lo que está en riesgo en este momento es justamente la democracia. ¿Por qué? Porque hay un riesgo bien grande. En el próximo sexenio, el presidente o la presidenta más bien, va a tener la facultad de nombrar a 5 ministros de la Corte. Y hasta el día de hoy, la Corte ha sido el único contrapeso que hemos tenido para contener los embates antidemocráticos. Y me parece que estaría en gravísimo riesgo en un gobierno de Morena, estaría en gravísimo riesgo la democracia, en gravísimo riesgo, porque ahí sí ya no tendríamos elementos legales para detener la destrucción del país.
Hoy, afortunadamente, lo que se construyó en las últimas 3 décadas nos ayudó bastante para contener este embate autoritario y hoy está en nuestras manos desde la organización más básica construir núcleos de defensa de la democracia. Muy seguramente lo que va a ocurrir es que a la par de la precandidatura y más adelante la candidatura presidencial, habrán unas líneas generales de cómo participar en lo grupal, pero lo primero, lo primero de todo es aprender a organizarse, apostar por la unidad y tener muy claro cuál es el objetivo, dejarnos de pelear entre nosotros. ¿Por qué? Porque como bien tú lo decías, los partidos son absolutamente necesarios en estos procesos. Nos necesitamos los partidos a nosotros y nosotros a los partidos para lograr la alternancia en el 24. Eso nos debe quedar clarísimo y eso es a lo que le tenemos que apostar. Pues, Amado Avendaño, amigo, periodista, vocero del Frente Cívico Nacional, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Voces en Red. Espero que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener en las próximas semanas, mi querido Amado. Claro que sí, mi querido Gus, me da muchísimo gusto siempre platicar contigo. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden que nos vemos aquí en este mismo espacio en Voces en Red todos los lunes, 6:30 de la tarde. Hasta la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.